Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 9 de la materia de métodos de investigación. Soy la maestra Natalie Rueda García. Hola a todos, bienvenidos a la cápsula número 10 de la materia de métodos de investigación. Soy la maestra Natalie, acompáñenme. Dentro de la clasificación de los documentos, sí podemos encontrar diferentes áreas del saber. Sí, ya sea que tengamos una investigación científica, social, jurídica o histórica, entre muchos otros campos. Sí, se requiere de una gestión rigurosa y sistemática de los documentos que se generen o se vayan recolectando y analizando a lo largo del proceso de nuestra investigación. La clasificación de los documentos en las investigaciones es fundamental tanto para la credibilidad de los resultados como para la organización y el acceso eficiente a la información relevante. Recuerden siempre tener ese tema o ese rubro a consideración durante el proceso de la investigación. ¿Sí? A continuación, vamos a ver el desarrollo de un panorama detallado de la clasificación documental en el contexto de las investigaciones. Una clasificación de los documentos que nos permitan realizar nuestra propia investigación. ¿Sí? Algunos criterios que debemos de considerar acerca de la clasificación de documentos en nuestra investigación, ¿sí? Para que ésta pueda realizarse considerando diferentes criterios o enfoques, ¿sí? Destacan los siguientes, ¿sí? Aquellos que sean por origen, según si los documentos han sido elaborados por las personas investigadoras, que son las fuentes primarias, recordarán, o si provienen de terceros, que son las fuentes secundarias o terciarias, ¿sí? Por tipo de contenido, son aquellos documentos que contienen datos empíricos, teóricos, metodológicos, de análisis y que poseen conclusiones, entre otras áreas. Con soporte en función del medio en el que se presentan, ya sean digital, impreso o audiovisual. ¿Sí? Por función en el proceso investigativo, dependiendo en la etapa o el propósito que nos encontremos de nuestra investigación. Deben de cumplir con una recolección de datos, con el análisis y la presentación de los resultados. Ojo, según en la etapa en la que nos encontremos de la investigación, ¿sí? Deben de cumplir con estos criterios. Y de acuerdo a la clasificación de los documentos, hay algunos que tienen este tipo de orden, ¿sí? Los que son de relación con la investigación, ya sea primario, secundario o terciario, ¿sí? Los primarios, como bien ya dijimos, ofrecen una información original y directa sobre el objeto de estudio, que pueden ser como los registros, las encuestas, los documentos, entre otro tipo de fuentes de consulta directa, ¿sí? Los secundarios son aquellos que sintetizan documentos primarios, ¿sí? Y que resultan esenciales para contextualizar y fundamentar nuestra investigación. Un ejemplo de ellos, podemos recurrir a los artículos, a los libros, a las monografías, a las infografías también, a los ensayos críticos que se hayan hecho de este tipo de trabajo de investigación. ¿Sí? Los terciarios son aquellos que compilan o recolectan, organizan y facilitan el acceso a los documentos, tanto primarios como secundarios,
¿sí? Que pueden ser los catálogos digitales de las bibliotecas, de las fuentes de consultas, ¿sí? Las bases bibliográficas, ¿sí? Las enciclopedias, los libros, los diccionarios y todos los demás materiales de manera impresa y digital que se puedan consultar. ¿Sí? Esto tiene un origen también o un proceso, ya sea de proceso o medio, ¿sí? También deben de ser una clasificación de relación en cuanto a algunas disciplinas, especialmente que se relacionen o se vinculen en el proceso de investigación. Pueden clasificarse también por un proceso en el que se genera, que haya una planificación, es decir, que el protocolo de investigación, un anteproyecto o un documento, un presupuesto, una tesiana, un protocolo de tesis, esos son aquellos que tienen el origen de planificación. Con respecto a la ejecución, son aquellos que se ejecutan, que se realizan, que se aplican, como cuáles, como los cuestionarios, las guías de entrevistas, los registros de observación, las bitácoras, ¿sí? Las notas de laboratorio, entre otros múltiples que se puedan ejecutar en el campo de estudio. De análisis y resultados. ¿Cuáles son las tablas de concentración que van a tener todos los datos del muestreo de la población? Las gráficas de barras, de pastel, lineales y todas aquellas bases de datos, ¿sí? Que tengan los informes y reportes parciales de este rubro de la población y la interpretación de los datos recopilados. Ahora, también que tengan una difusión, son aquellos que se pueden presentar como los informes finales, las tesis, los anteproyectos, los artículos de divulgación, las presentaciones o libros que ya se hayan tenido anteriormente con este mismo enfoque, ¿sí? Otra clasificación importante de los documentos son los medios o formato de uso, ¿sí? Que haya una relación y un proceso entre estos, ¿sí? ¿Cuáles son los de formato de uso? Los impresos, el papel, los libros, las revistas, los folletos, los planos, ¿sí? Todo aquello material de manera impresa. También hay digitales, los archivos electrónicos, las bases de datos, las presentaciones, las páginas web, ¿sí? Los audiovisuales son las fotografías, las grabaciones de audio y video, las presentaciones multimedia que nosotros podamos recurrir en la etapa que nos encontremos de la investigación. Las microformas, microfilmes, aquellos videos muy cortitos que enriquezcan o que tengan una evidencia para nuestro trabajo. Las microfichas, los empleados especialmente en archivos históricos, aquellos que recapitulen los sucesos más importantes de la historia. ¿Sí? Algunas normas y sistemas de clasificación documental que debemos a considerar cuando se lleve a cabo nuestro proceso de investigación, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos apoyarnos en estas normas internacionales o de sistemas institucionales, ¿sí? Que tengamos una veracidad en lo que estamos recopilando, ¿sí? Los sistemas de clasificación bibliográfica, como les comentaba, ¿se acuerdan? Como la clasificación decimal de Dewey o la clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿sí? Las normas de gestión documental tales como la ISO, ¿sí? Para la gestión de documentos o la ISO 690 para la citación de fuentes. Recuerden, todas tienen su tipo de norma de gestión documental. El software especializado son los gestores de referencia como las que ya les comenté, ¿sí? La EndNote, la Mendeley, la Zotero, que ayudan a catalogar y organizar fuentes documentales, todas estas de manera digital, ¿sí? Algunos problemas con los que nos vamos a topar en la clasificación de documentos, ¿sí? ¿Sí? Puede ser una tarea sencilla. En la práctica suelen enfrentar numerosos retos y dificultades. Entre algunos que destacan y los más importantes, los más comunes con los que nos vamos a topar en el camino de nuestra investigación,
Recuerden, son ambigüedad en los criterios. Cuando el criterio de clasificación no está claramente definido o se interpreta de manera diferente en las áreas del saber o las personas involucradas en el trabajo de investigación. ¿Sí? Se genera un desorden y una confusión. La interpretación de los resultados recopilados pues no tiene una veracidad en este caso. La falta de actualización, ¿sí? Que los sistemas de clasificación deben de adaptarse a los nuevos tipos de documentos, a la nueva era, a las tecnologías, a los cambios organizacionales, ¿sí? La obsolencia dificulta la recuperación de información relevante. Si nos pasamos de un documento a otro de manera desactualizada, ¿sí? Esta información va a quedar obsoleta y, y nuestra investigación va a quedar incompleta. La acumulación descontrolada es otro reto importante cuando nosotros vamos a estos tipos de documentos, ¿sí? Si no existe una política de depuración o eliminación de documentos, sí que tenga el cúmulo de documentos en los que podamos nosotros recurrir de años anteriores, ¿sí? A esto hace más lento y costoso el manejo de estos documentos de esta índole. La duplicidad o la dispersión, ¿sí? Quiere decir que podemos encontrar documentos repetidos en diferentes ubicaciones. Por eso es importante analizar cada fuente de consulta, ¿sí? Lo que va a complicar saber cuál es la versión vigente y cuál es la que se dificulta de mayor consulta. ¿Sí? La falta de capacitación. Las personas encargadas del manejo documental pueden desconocer todos los procedimientos al momento de acceder a estas fuentes de consulta, aumentando así los errores en nuestra propia clasificación y nuestra propia investigación. La correlación entre documentos, ya sea físicos, digitales, impresos, ¿sí? Está aislada. Existe correlaciones e independencias que deben de ser consideradas en el proceso de clasificación de documentos. La correlación, esta implica los vínculos o relaciones entre un documento de distintas áreas o de diferente clasificación. Por ejemplo, un contrato puede estar relacionado con facturas, correos electrónicos y reportes de avance. ¿Sí? La dependencia, algunos documentos son instituibles, quiere decir que no se pueden reemplazar porque sirven de base para la elaboración de otros, como cuál es un acta fundacional para los estatutos de una organización. Si se pierde este documento inicial, el resto puede carecer de validez y de veracidad al momento del contexto, ¿sí? Una mala gestión de estas relaciones puede conducir a la pérdida de la información valiosa, ¿sí? Como errando en la confusión, en la desorganización y llevándonos a problemas legales. Hay algo importante dentro de la clasificación de documentos que tenemos que tener a consideración cuando estemos en nuestro trabajo de investigación. ¿Sí? El proceso de clasificación permite sistematizar, volvemos a lo mismo, a estructurar la información, a facilitar su consulta, a la interpretación y a la preservación de todos los datos recopilados, ¿sí? A una adecuada clasificación documental que asegure que los datos, las evidencias, el análisis sean accesibles y reutilizables, además de proteger la integridad y la trazabilidad de los hallazgos, ¿sí? Que faciliten la recuperación de la información, que permitan que las personas que están investigando localicen rápidamente los documentos necesarios para su trabajo y en cada etapa de la investigación, que contribuyan a la transparencia, la disponibilidad, la organización adecuada de la información y de los documentos, permitirá la verificación de los datos y la replicabilidad de los estudios, ¿sí? Optimizar la gestión del conocimiento.
Una correcta clasificación transformará los documentos en conocimiento estructurado, organizado y accesible para futuras investigaciones. Algunos errores que debemos de evitar al momento de clasificar los documentos, ¿sí? En los centros de búsqueda de información o sistema de archivo. ¿Cuál nos vamos a encontrar? Diversos problemas que afecten tanto a la organización y a la seguridad de los documentos. ¿Sí? Uno de los errores más frecuentes es la clasificación inconsistente, que haya inconsistencias en la etapa de la clasificación, donde un mismo tipo de documento se archiva bajo diferentes categorías, ya sea de manera documental, física o electrónica. ¿Sí? Lo que va a dificultar que nosotros al momento de hacer nuestra investigación y nuestra fuente de consulta no lo localicemos posteriormente. ¿Sí? Otro problema es la omisión de documentos, que no exista dato alguno de la fuente de consulta de este documento, ¿sí? Ya que no todos los materiales importantes se registran o se clasifican, aumentando el riesgo de la pérdida o extravío del documento. ¿Sí? En cuanto a la gestión documental, suele ser menos una tarea secundaria, ¿no? Dentro de las organizaciones, lo que propicia estos errores, ¿sí? Que ya hemos visto, y refleja la falta de recursos destinados a archiveros, a tecnologías, a la capacitación de los servicios, de los usuarios, a la revisión de procesos, ¿sí? La divagación es otro problema y ocurre cuando no existe un plan documental claro, cuando no existe un manejo, un protocolo de manejo, un requisito controlado de la clasificación de documentos al momento de una fuente de consulta. ¿Sí? La organización puede probar diferentes métodos sin un análisis profundo. Obvio, vamos a caer que estos sistemas sean inconsistentes y ineficientes, que no nos sirvan para ubicar ningún documento o una fuente de consulta que nos propicie a nuestra investigación una información exacta. Si no vamos a tener esa información clara, ni exacta, ni concreta que nos lleve a un buen resultado en nuestro trabajo de estudio. Otro dato importante, que es un error que cometemos al momento de clasificar los documentos, es la falta de respaldo, ¿sí? De manera impresa, digital, física, ¿sí? Esto representa un riesgo porque no hay una copia y cualquier daño físico o la pérdida de este documento puede ser irrecuperable, ¿sí? Asimismo, la subestimas, me equivoqué. De la confidencialidad puede derivar en que documentos sensibles queden al alcance de personas no autorizadas, es decir, que los documentos o la fuente de consulta queden en manos de personas que les den otro uso o otra finalidad que no sea la investigación. Y finalmente, la digitalización de todos estos documentos físicos a formato digital, ocasionando la pérdida de páginas y de gran información clave para futuras investigaciones. Y con esto concluimos la cápsula número 10 y les espero en la siguiente.